Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Dios los bendiga, ¿cómo andan? Otro sábado más con palabras cristianas dar en el blanco. Así que nada, le quiero agradecer por estar siempre ahí, los que me ven siempre, los que comparten. Disfrutando el día, hoy acá en Buenos Aires, un día lindo, fresquito pero lindo, un día despejado, un día de sol. Así que bueno, hoy vamos a hablar vamos a hacer una reflexión de algo que le escuché al pastor Juan Manuel Vaz, de unas diferencias de qué le deberíamos preguntar a Dios, ¿no? Y me pareció una linda reflexión y bueno, estuve meditando sobre eso y a veces eh, erramos la pregunta que le debemos hacer a Dios, por lo menos en mi opinión. Así que espero que la palabra sea de bendición, que pueda estar, que podamos meditar, como dice mi pastor siempre, que nos pueda examinar, que podamos corregir nuestra vida a través de la palabra de Dios, que para eso nos ha sido dada, ¿no? Para corregir nuestra vida. Ahí está mi hermano Joaquín y la hermana Clara, ya de mis hermanos de la iglesia, Jesús, Rey de Reyes, de Comodoro Rivadavia. Dios los bendiga grandemente. Gracias por estar ahí. Siempre están firmes mis hermanos también. Así que les doy gracias por eso. Vamos a cantar una alabanza. Y después hacemos una oración y empezamos con el devocional. Espero que sea una linda palabra de hoy para recibir y atesorar nuestro corazón. A ver. Ahí vamos. Vamos a ver. Cristo, yo te amo es la alabanza. Es una linda alabanza. Te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Cristo, yo te amo.
Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Gracias, Señor, por tu amor. Cuánto tenemos que dar gracias, de agradecerle a Dios por habernos sacado de donde nos ha sacado, del lodo cenagoso, como dice. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. No sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama, al Dios que me ama, al Dios que me ama. Gloria a Dios, hermosa alabanza, una linda alabanza, ¿Dónde estaríamos nosotros si Dios no nos hubiese rescatado, no nos hubiese salvado? Tenemos que ser agradecidos de esas cosas también, de donde Dios nos sacó. Vamos a hacer una oración y vamos a comenzar con el devocional. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias por poder darnos una palabra. Señor, inclino mi rostro delante de ti y te pido perdón si algo he hecho mal que no sea de tu agrado, Señor. Me arrepiento de todo corazón, Señor. Y enséñame cada día a buscar de ti, Señor. Enséñame cada día a poner los ojos en ti. Así que te damos gracias por este tiempo. Gracias por siempre darnos una palabra de aliento, una palabra que nos corrige, una palabra que nos guía, una palabra que nos fortalece y que nos ayuda. Te damos gracias por eso, Señor. Por eso te pido, Señor, que tu Espíritu Santo descienda en este lugar, descienda en las casas que escuchen, Señor, el devocional, descienda en aquellos lugares donde la gente te necesita, Señor, porque hay mucha necesidad de ti, Señor, en el mundo. Así que te damos gracias porque ante nuestro clamor tú siempre inclinas tu oído, Señor. Te damos gracias por eso. Que la palabra sea de bendición, que la palabra sea de corrección, que la podamos atesorar en nuestro corazón y que podamos seguirte a ti, Señor,
cargando nuestra cruz cada día, Señor. Te damos gracias por eso. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te digo amén, amén y amén. Y este devocional lo titulé Vive para esa infinita expansión de agua. Y cuando escuché esa reflexión que hacía el pastor Juan Manuel Vaz, él decía, ¿no? Nosotros siempre nos preguntamos ante alguna dificultad o ante un problema o ante una circunstancia o ante una aflicción, ¿por qué Jesús? ¿Por qué me pasa a mí? ¿Por qué? Siempre el por qué y por qué a mí. Y yo, cuando hice este devocional, empecé diciendo, ¿por qué sigues a Jesús? ¿Te has hecho esta pregunta? ¿Por qué? Y podemos encontrar infinidad de respuestas, infinidad de motivos. Algunos dirán porque me sanó, otros porque me sacó del vicio, otros porque me da paz, y muchos otros, que es la gran mayoría, en estos tiempos donde la palabra de Dios se ha manipulado, van a buscar a ese Dios dador, al que da, van a buscar a ese Dios que les dé. Y no entendemos que Dios ya nos dio a su Hijo Jesús, lo entregó en la cruz. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos dio vida eterna, ya nos dio Jesús, nos dio Dios. ¿Qué más podemos pedir? Esos que predican prosperidad le hacen creer que esta vida es mejor, y en realidad es todo lo contrario. En esta vida se sufre, nos entristecemos, nos enfermamos, padecemos aflicciones, pero Jesús murió y resucitó para darnos vida y vida eterna. No más sufrir, no más enfermedades y no más aflicciones. Jesús derramó su sangre para redimirnos de nuestros pecados, porque es en esa cruz donde deberíamos estar nosotros. Y ese es el error de muchos falsos pastores, de falsos maestros, que enseñan de un Dios que no se encuentra en la Biblia. Deberíamos volver a la senda antigua, a la vieja enseñanza de la palabra de Dios. Pero muchos me dirán, Dios sigue haciendo milagros, sanidades, prodigios. Sí, obvio, pero Dios no está a nuestra disposición. Dios no obra cuando nosotros queremos, no obra cuando nosotros ponemos nuestra necesidad primero. Dios no obra a nuestra voluntad. En Lucas 12:47 la palabra dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Somos nosotros que debemos hacer su voluntad. Como dice la oración en Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Es su voluntad la que nosotros tenemos que aprender a hacer, a aceptar, a ver. Muchos creen que la palabra de Dios se tiene que adaptar a nuestros gustos, a nuestros caprichos. Y somos nosotros que nos debemos adaptar a sus enseñanzas. Mira lo que dijo Juan en su primera epístola, 1 de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. ¿Andas como anduvo Jesús? ¿Guardas sus enseñanzas? ¿Sos hacedor de ellas? ¿O tan solo vas al culto a oír? La palabra de Dios nos enseña que debemos permanecer en Él. Y Juan, en su Evangelio, capítulo 15, Jesús habla de permanecer en la vid verdadera. En el versículo 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. En el versículo 5 dice, el que permanece en mí y yo en él. En el versículo 6 dice, el que no permanece en mí será echado fuera. Versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen
en vosotros. Por eso, como cristianos, la pregunta que nos deberíamos hacer, en vez de ¿por qué a mí? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Es ¿para qué? ¿Para qué sigo a Jesús? ¿Qué es lo que viste en mí, Señor? ¿Cuál es el propósito que tienes para mí? En Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Amas a Dios? Porque ese es el primer y grande mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Eso lo podemos leer en Mateo 22:37 y en Deuteronomio 6:5. Ya en el Antiguo Testamento, Dios quería que lo amemos con todo nuestro ser. Porque si no amas a Dios, nunca sabrás cuál es tu propósito. Por eso te preguntas, ¿por qué a mí? Y no para qué, Señor, me has llamado. Cuando Jesús fue llamando a sus discípulos, ellos no lo cuestionaron. Pedro no le dijo, Jesús, ¿por qué a mí? ¿No ves que estoy ocupado? Llama al de la otra barca. No le dijo eso. Dejaron todo y lo siguieron. Quizás Pedro habrá pensado, ¿para qué me llama? ¿Qué quiere de mí? ¿En qué le puedo ser útil? Si soy un simple pescador. Jesús le dijo, serás pescador de hombres. Y ahí está la pregunta de Pedro, ¿para qué? Porque serás un pescador de hombres, le dijo Jesús. En 2 de Timoteo primera 9, dice, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios nos llamó con un llamamiento santo. No nos llamó porque nos creíamos buenos. No nos llamó para que cumplamos, nos llamó para que cumplamos su propósito. Por su gracia somos salvos. No vamos al cielo por nuestros méritos. Todo cristiano que recibe a Jesús tendría que hacerse la misma pregunta que le hizo Saulo a Jesús. Lo podemos leer en Hechos 9:6. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? No le dijo, ¿por qué me eliges a mí? ¿Por qué a mí si yo estoy yendo a perseguirlo? ¿Por qué a mí? Le dijo, ¿qué quieres que yo haga? No le decretó, no le declaró, ni le exigió que le devolviera la vista. Dijo, temblando y temeroso, dice la palabra, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Hoy en día pareciera que lo agarran a Jesús de las solapas para pedir, pedir, pedir y pedir. Y Él nos llamó con un llamamiento santo. Él nos escogió desde el vientre de nuestra madre para que seamos siervos, discípulos, para que aquellos que tienen el privilegio de ser pastores apacienten sus ovejas. En nuestros oídos tendría que resonar todos los días, como le dijo a Pedro, ¿me amas? Y esa frase ¿me amas? Tendría que retumbar tanto en nuestra mente que nos deberíamos entristecer, como lo hizo Pedro, porque muchos dicen amar a Jesús de la boca para afuera, pero sus corazones no se le han entregado a Él. Mateo 15:8 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Te vuelvo a hacer la pregunta del principio, ¿por qué sigues a Jesús? Y les voy a leer, que es de acá donde saqué yo el título del devocional, les voy a leer una parte de la película Pablo, apóstol de Cristo, que en mi humilde opinión resume para qué debemos seguir a Jesús. Pablo habla con el centurión, el encargado de la cárcel, donde estaba preso unos días antes de ser decapitado.
Y andando por los jardines, Pablo le dice: ¿navegaste alguna vez? Sí, le dijo el centurión. Y Pablo le dice: imagínate mirando el vasto mar frente a ti. Extiendes y pones tu mano en el agua y la traes hacia ti. De inmediato, el agua comienza a deslizarse entre tus dedos hasta que tu mano queda vacía. El agua es la vida del hombre. Desde que nace hasta que muere, se desliza entre sus manos hasta que se va. Al igual que lo que valoras en este mundo. Y el reino del cual estoy hablando, por el cual yo vivo, es como el resto del agua que está en el océano. El hombre vive por esa taza de agua que se desliza entre sus dedos. Pero quienes viven para Jesucristo, viven para esa infinita expansión de agua. Y esta frase final es la clave para comprender para qué seguimos a Jesús. Pero quienes viven para Jesucristo, viven para esa infinita expansión de agua. Pregúntate, ¿vives para Jesucristo o solo te disfrazas de cristiano y tu vida se va como el agua entre tus dedos? Gálatas 2:20, Pablo escribe: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Si realmente sigues a Jesús para transformar tu vida, si realmente sigues a Jesús, que sea para transformar tu vida, que sea para que nazcas de nuevo en el Espíritu, porque es la única manera que vas a vivir para Jesús. La salvación es personal y cada uno debe preocuparse para cuidar su salvación. No te la da el pastor, ni tus buenas obras, ni tampoco todos los bienes que acumules en esta tierra, porque se te irán como agua entre tus dedos. Debemos ser obedientes a sus enseñanzas. Debemos mostrar frutos dignos de arrepentimiento. Jesús dijo: por los frutos conoceréis. Y eso también es nuestra tarea, conocer los frutos del pastor que tenemos. Conocer cómo enseña, conocer su vida, conocer cómo se refleja Jesús en su vida, para saber si Él muestra esos frutos del Espíritu Santo, esos frutos que Jesús quiere que mostremos y que se reflejen en nuestra vida. Debemos luchar cada día para que Jesús se refleje en nuestra vida. Así vamos a ayudar, así vamos a hacer luz para que otros conozcan a Cristo, porque ese es el propósito, que hagamos llegar a otros a los pies de Jesús. Y si estás en una iglesia y realmente no has tomado esa decisión, arrepiéntete de verdad. Entrega tu vida a Jesús. Vive para Jesucristo. Sé sincero con Dios. No quedes bien con el hombre. Y cuando tomes la decisión de seguir a Jesús, vive para esa infinita expansión de agua. Esa infinita expansión de agua es el reino de Dios. Vive para ese reino. Vive para llegar a ese reino. Vive para caminar por el camino angosto, para entrar al reino por la puerta estrecha. Vive para esa infinita expansión de agua. Vive para Jesucristo. Es de la única manera que vamos a tener paz en nuestro corazón. Es de la única manera que vamos a entender sus enseñanzas, cuando vivimos para Jesucristo.
Por eso la palabra dice, Jesús le dijo a sus discípulos, el que quiere venir en pos de mí, el que quiere vivir para Jesucristo, niéguese a sí mismo, cargue su cruz cada día y sígame, dijo Jesús. Debes hacerte esa pregunta. ¿Para qué, Señor, me has llamado? No, ¿por qué? No, ¿por qué me pasa a mí? Si voy a la iglesia y me pasa, si yo ofrendo y ¿por qué me pasa? Si voy todos los domingos al culto y ¿por qué me pasa? La pregunta es ¿para qué? ¿Qué me quiere enseñar Jesús con lo que me está pasando? ¿Qué tengo que aprender con lo que me está sucediendo? La pregunta no es ¿por qué? Porque Él hace su voluntad y no la nuestra. Entonces la pregunta es ¿para qué, Señor, me has llamado? ¿Para qué te tengo que servir? ¿En qué área te tengo que servir? ¿Qué necesitas de mí? Hay mucha gente que necesita una palabra de aliento, una palabra de fe, una palabra que lo acerque a los pies de Dios, a los pies de Jesús. Por eso, cuando vayas a tu iglesia o cuando estés pasando por alguna dificultad o cuando tengas una necesidad, ¿para qué, Señor? ¿Para qué me haces pasar por esto? Vive para Jesús. Vive para esa infinita expansión de agua. Vive para ese reino eterno. Porque Él murió en la cruz para darte vida y vida en abundancia. Y esa vida en abundancia la vas a tener cuando entres al reino de los cielos. Pero para eso debemos nacer de nuevo en el Espíritu. Debemos ser obedientes a sus enseñanzas. Debemos fortalecer la fe. Y la fe se fortalece oyendo la palabra de Dios. Y sabemos que sin fe no podemos agradar a Dios. Dios nos llamó, dice la palabra, con un llamamiento santo. Sabemos que sin santidad nadie verá a Dios. Hay mucha... En la palabra de Dios, como digo siempre, algunos versículos son muy claros. Debemos ahondar en la palabra, meditar en la palabra, estudiar la palabra. Porque Él dice que nos llamó con un llamamiento santo. Para que hagamos su voluntad. Entonces tenemos que caminar como Jesús caminó. Tenemos que permanecer en Él para andar como Él anduvo. No buscar a Dios cuando nos conviene. No buscar a Dios en nuestras necesidades. No buscar a Dios cuando se nos ocurre. Tenemos que permanecer en tenemos que permanecer en Jesús. Porque Él dice, el que no permanece en mí será echado. Y el versículo sigue, será echado al fuego. Y se secará, esa rama se secará y será echado al fuego. Tenemos que permanecer en Jesús. Entonces, hazte cada día que tengas que pasar algo, ya sea también algo bueno, porque también a veces cuando Dios nos bendice, nos preguntamos, ¿por qué? ¿Y por qué Dios me bendijiste? ¿O por qué Dios? ¿Para qué Dios? Porque a veces Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Tenemos que entender también que las bendiciones son espirituales. Y cuanto más nos fortalecemos espiritualmente, más podemos ayudar a otros a que conozca a Cristo, a que vaya a sus pies.
Entonces, creo que el mensaje es preguntarnos, ¿para qué, Jesús, me has llamado? ¿Para qué, Señor, estoy pasando por esto? ¿Cuál es la enseñanza que tengo que recibir de ti? Hoy es cortita el devocional. Espero que podamos atesorar la palabra, que podamos meditar en ella y que podamos entender que es su voluntad, no la nuestra. Que Dios no está para cumplir nuestros caprichos o nuestras necesidades. Dios está para fortalecer nuestro espíritu, para que no nos perdamos en el camino, para que pongamos nuestros ojos en Él. Voy a cerrar con la cita de Charles Spurgeon, que dice así: busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Ese es el evangelio que te hace ir a seguir a Cristo. Ese es el evangelio que te hace ir y vivir en esa infinita expansión de agua. Es el evangelio que te restaura, es el evangelio que te fortalece, es el evangelio que te sustenta, es el evangelio que te cuida, es el evangelio que te hace nacer otra vez, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, que volvamos a nacer de nuevo en el espíritu, porque nuestro espíritu en la vida pasada estaba muerto. Y Jesús vino para que tengamos vida eterna, vida en abundancia. Pero necesitamos poner nuestro esfuerzo, necesitamos esforzarnos cada día, necesitamos ir a sus pies cada día, en arrepentimiento. El arrepentimiento es diario, no es nada más cuando hacemos esa confesión de fe que nos hacen hacer y nos arrepentimos y listo. El arrepentimiento es de todos los días. El cargar la cruz es cada día, dice la palabra. El ir a los pies de Cristo es cada día. Dice, cuando lo hayas encontrado, préstale toda tu atención. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser. Que sea como dice la palabra, que es como espada de 2 filos, que penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, hasta el alma, y que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor. No tenemos que declarar, no tenemos que decretar, no tenemos que exigir, no tenemos que agarrar a Dios de la solapa. Le tenemos que rogar a Dios, le tenemos que suplicar a Dios. Orar y velar, dice, con súplica, con ruego. Que su evangelio sea absorbida por tu alma. Porque como digo siempre, es nuestra alma la que tenemos que cuidar. Porque el día que morimos, lo que Jesús viene a buscar es nuestra alma. Es nuestra alma para esa vida eterna. Es nuestra alma para vivir en esa infinita expansión de agua, en ese reino de los cielos. Y es esa alma que tenemos que cuidar. Y la cuidamos cuando aprendemos bien el evangelio, la palabra, cuando nos enseñan bien la palabra, cuando la atesoramos en nuestro corazón, cuando nos examina,
cuando nos corrige, cuando nos confronta con nuestros errores y nuestros pecados. Es ahí cuando nosotros empezamos a corregir nuestra vida, a caminar como Jesús quiere que caminemos a través de sus enseñanzas. Es ahí donde empezamos a vivir para Jesucristo. Es ahí donde empezamos a vivir para esa infinita expansión de agua, para ese reino de los cielos. No dejemos de buscar de Dios. Se vienen tiempos complicados, se vienen tiempos difíciles. Hay que prestarle atención a ciertas noticias. Porque hay mucha gente que se va a perder. Aunque sean cristianos o dicen ser cristianos, se van a perder. Porque están por el camino espacioso. Están yendo por esa puerta que lleva a la perdición. Debemos aferrarnos a la verdad de la palabra. Debemos aferrarnos a la buena enseñanza, a la sana doctrina, que es la que nos va a perseverar en el camino. Y sabemos que el que persevere o el que persevera será salvo. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente. Tenemos que ponernos en esa situación cuando Jesús le dijo a Pedro, 3 veces me amas. Y Pedro la 3ª vez se entristeció. Porque Jesús sabía que lo iba a negar 3 veces. Y su alma se entristeció. Entonces, tenemos que aprender de esos pequeños errores que cometió, en este caso Pedro, que lo negó 3 veces. Y amemos a Jesús con todo nuestro corazón, para cuando vengan esos tiempos, no lo neguemos a Jesús. Porque vamos a ser personas que estamos viviendo para Jesús. Vamos a ser personas que estamos viviendo para esa infinita expansión de agua. Que la palabra sea de bendición, que podamos atesorar en nuestro corazón, que podamos corregir nuestra vida cada día, sin dejar de estar en oración, sin dejar de estar en comunión con Dios, sin dejar de cargar nuestra cruz, negándonos a las cosas que nos agradan a nosotros, pero seguramente no le agradan a Dios. Y tenemos que hacer las cosas que le agradan a Dios. Si queremos ir en pos de Jesús, si queremos vivir para Jesucristo, tenemos que negar las cosas que nos agradan a nosotros. Así que espero que podamos atesorar la palabra, que podamos meditar en ella y que podamos pensar cada día y pedirle a Dios que nos deje y nos enseñe y nos corrija vivir esa vida que Él quiere para esa infinita expansión de agua. Que nuestras oraciones estén dirigidas a la corrección de nuestra vida, a cambiar las cosas que no le agradan a Dios, para que podamos
vivir para esa infinita expansión de agua, sabiendo que ese reino de los cielos vamos a tener un lugar para vivir sin sufrimiento, sin dolores, sin enfermedades, sin tristezas, sin angustia, pero con Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Que la palabra sea de bendición. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábado 18 horas. Que Dios los bendiga grandemente, que podamos cada noche pedirle a Dios que nos ayude a vivir cada día para entrar al reino de los cielos, que nos ayude cada día a vivir para esa infinita expansión de agua, que no nos perdamos en el camino, porque va a ser feo crujir los dientes en el infierno, sabiendo y conociendo la palabra, porque ahí dice que aquel que conoce la palabra y no hace su voluntad recibirá muchos azotes. Entonces pidámosle a Dios cada noche en nuestras oraciones, en arrepentimiento, que nos enseñe a vivir para entrar en esa infinita expansión de agua. Dios lo bendiga grandemente. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dan en el Blanco, sábado 18 horas. Que tengan una semana bendecida, una semana donde podamos enfocarnos en Jesús, sabiendo que Él es nuestro sustento, el que nos ayuda, nuestro pronto auxilio, nuestro socorro, y el que nos da la fuerza para seguir en este camino. No dejemos de buscar de Dios, no dejemos de ir en pos de Jesús, porque ahí vamos a disfrutar esa infinita expansión de agua, cuando nos encontremos con Él en la eternidad. Dios lo bendiga grandemente. Nos vemos el sábado que viene. Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábados 18 horas. Que tengan una semana bendecida. Dios los bendiga. Gracias por estar ahí. Estaba mi pastor Darío, está el hermano Ramón Brandán, está también Clara, mi tía Norma, mi tía Lucy, mi mamá seguro que está por ahí, Fabián, mi hermano allá de Comodoro. Dios lo bendiga grandemente. Gracias por estar ahí. Gracias por siempre escucharme, y que, bueno, que la palabra sea de bendición, como digo siempre, y que la podamos atesorar en nuestro corazón, y que compartan la palabra, porque la palabra tiene que correr, como decía un pastor. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco, sábados 18 horas. Bendiciones.